aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Vivir en felicidad entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Cuánto nosotros pensamos qué es lo que nos falta y cuánto agradecemos por lo que tenemos. Las cosas innecesarias, los pensamientos innecesarios, esas satisfacciones innecesarias que nos cohíben y nos deprimen. Tenemos que aprender a identificar qué es lo que necesitamos y lo que realmente no necesitamos para ser felices. Así es, una excelente tarde para todos ustedes y bueno, pues realmente con este programa tan maravilloso, con este programa tan hermoso que como siempre, tarde a tarde lo tenemos, Andresito. Ayer te extrañamos un montón y bueno, sabíamos que estabas por ahí también escuchándonos en ese momento. Hoy pues vamos a hablar de aquellas cosas que son innecesarias en la vida, ¿no? O sea, ¿realmente hay cosas innecesarias o nosotros hacemos de la necesidad de las cosas algo determinante para nuestra vida? ¿Cómo será todo esto? Identificar, ¿no?, la insatisfacción del ser humano. Siempre nosotros desde temas holísticos, el instinto que nosotros tenemos como animales hace que de una u otra forma no nos sintamos satisfechos con lo que tenemos. Pero cuando creamos en nuestra cabeza percepciones innecesarias para ser felices, necesariamente nos cohibimos y sentimos que la vida no vale la pena. Cuando no tengo el trabajo que quiero, cuando no tengo la persona que quiero, cuando no vivo en el barrio que quiero, cuando no tengo la casa que quiero, o cuando no puedo conseguir el auto que quiero. Siempre nosotros vivimos especulando, imaginando cosas irreales que nos pueden generalizar felicidad, pero de una u otra forma, cuando tú haces un discernimiento, te das cuenta que son cosas innecesarias, porque es tan sencillo vivir con un plato de comida o tal vez vivir con una vestimenta y un trabajo, a que valoremos lo que tenemos y no le quitemos valor a lo que no realmente no tenemos, porque imaginamos cosas innecesarias, imaginamos una casa grande, imaginamos otra familia, imaginamos otros amigos, pero esa imaginación lastimosamente termina cohibiéndonos o deprimiéndonos. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nos concentramos en lo que no tenemos o en lo poco que tenemos. Los pensamientos innecesarios son muy repetitivos en todos los cerebros todos los días porque vivimos imaginando cosas. Uh-huh. Así es, y bueno, hoy vamos a hablar y tenemos la presencia de nuestro queridísimo doctor Diego Alarcón, de la clínica La Primavera, y mira que hoy vamos a hablar de este tipo de innecesarias en la vida de las mujeres, y es un gusto realmente poderte tener en esta tarde, Dieguito, con este tema realmente tan maravilloso, polémico muchas veces y necesario hablarlo de las innecesarias. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, mientras hago la conexión con mi querido doctor, ¿por qué hemos elegido este tema? Este tema realmente es tan importante en la vida del ser humano. O sea, ¿cuántas mujeres, no, están hoy por hoy viviendo en su vida diaria, por ejemplo, el tema de la maternidad? Y si nos damos cuenta también dentro de la vida y las cosas que son necesarias y de las cosas que no, una de esas se puede aplicar básicamente a lo que es el trabajo de parto. ¿Por qué la estadística es tan grande? ¿Por qué es tan alto el parto por cesárea? Definitivamente tenemos que saber que hay otras alternativas. Ya me dicen que estamos ahora sí conectados. Gracias, Cris. Dieguito, qué lindo tenerte y hablando hoy de las cosas innecesarias en la vida y en este caso de la innecesaria. Gracias por compartir con nosotros. No tengo la conexión. Bueno, vamos a intentarla a volver a tener, porque siempre es maravilloso el poder
compartir este tipo de aprendizaje del nacimiento que cuando de repente nos involucramos, ¿no?, en un procedimiento quirúrgico, imagínate que consiste en practicar un corte del abdomen, del útero, a través del cual se extrae un bebé. En algunos casos, estas cesáreas programadas por anticipado, realmente que tienen una estadística bastante importante en la cual se dice realmente que son innecesarias. Según en los centros de control y de prevención del mundo, realmente un gran porcentaje dan a luz por medio de la cesárea. Estamos hablando de un 60% a 70% de mujeres que se practican este tipo de procedimiento quirúrgico. En la vida realmente hay muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del parto como tal, cuando hablamos de las cesáreas, de las clásicas, ¿no? El parto realmente, cuando lo permitimos que sea de una manera natural, cuando permitimos que sea de una manera uterina, vertical, que es relativamente el sistema en el cual todas las mujeres tenemos esta gran posibilidad. En estos dos casos, cuando se incrementa de manera significativa una cesárea, pues realmente estamos yendo en contra también de la naturaleza. No es que esté mal practicada una cesárea, pero podemos evitarla. Muchas mujeres que han sido cesárea podían haber evitado y de repente tener un maravilloso parto natural. Hay muchos mitos frente al tema de, por ejemplo, cuando has tenido una cesárea anterior, difícilmente puedes llegar a lograr a encontrarte otra vez en la idea de volver a tener tu bebé de forma natural. Tema que no está más alejado de la realidad. Muchísimas personas que han tenido cirugías de cesárea, de cortes, pasa 1 año, 2 años, se vuelven a embarazar de su bebé y pues en esta oportunidad pueden tener un parto natural. Entonces, este tema realmente es maravilloso porque ¿qué nos enseña en la vida? Que tenemos que dejar muchas veces esta parte tan facilista, porque el ser humano en la vida es que buscamos siempre las cosas fáciles. ¿Qué será que no nos gusta esforzarnos? El ser humano ha perdido muchas veces, esta forma de visión en la vida. Entonces es importante visualizarnos frente a las cosas que realmente sí podemos lograr. O sea, tenemos que esforzarnos frente a lo que queremos, frente a lo que podemos hacer. Esto realmente es maravilloso. Darnos cuenta de que de una u otra forma las imágenes o esas creencias imaginarias que a veces nos cohíben o a veces nos generan tristeza son cosas que lastimosamente vivimos concentrados en lo que no tenemos. Hablando, como decía Marilyn, y esperando también la conexión del Dieguito, del parto innecesario, que muchas veces es tan práctico, a veces por la rapidez de la medicina tradicional, y también viendo desde la percepción única, desde la percepción cerebral, desde esa percepción en donde nosotros como seres humanos también tenemos imaginaciones o creaciones que no nos dejan ser felices. Hablábamos al principio del programa, el hecho de como seres humanos pensar en una casa más grande y no valorar la que tenemos, el hecho de pensar en una familia mejor que la que tenemos y no valoramos la que tenemos. Muchas veces pensamos en un trabajo mejor que el que tenemos y no valoramos el que tenemos. Lastimosamente esa insatisfacción es incontrolable.
Y cuando la insatisfacción termina ganándonos nuestra percepción, terminamos viviendo en un mundo cohibido o vivimos o terminamos viviendo en un mundo en donde no generamos gratitud hacia las cosas porque tenemos solo faltantes. Hay personas o hay grupos de personas en donde viven reconociendo y pensando todos los días en lo que les falta, en lo que no tienen, en lo que necesitan tener para ser felices, y este pensamiento radica emociones, y las emociones, como se hacen conducta, terminamos todos los días teniendo emociones negativas y conducta un poco negativa. Es cuando perdemos la fe, es cuando perdemos la esperanza, es cuando perdemos la credibilidad de que las cosas mejoren en nuestra vida. Por eso el mayor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos con nuestras insatisfacciones. Es importante nosotros valorar lo poco o lo mucho que tengamos, porque cuando valoramos nos damos la oportunidad de sentir que somos útiles para algo. La palabra inútil es lo que a nosotros como seres humanos nos cohíbe. Nos sentimos inútiles en nuestro trabajo, nos sentimos inútiles en nuestra vida, nos sentimos inútiles en algunos momentos, tal vez laborales, pero de una u otra forma, si nosotros permitimos que el pensamiento negativo sea diariamente negativo, estamos nosotros terminando con nuestra vida, o estamos nosotros terminando realmente con nuestra percepción más real que tenemos, que es la vida. Siempre lo vamos a repetir, y creo que una de las mejores formas de vivir es agradeciendo el plato de comida y la vestimenta, porque nacimos desnudos y amamantados. Entonces, de una u otra forma, el mejor ejercicio es comenzar desde este momento a valorar lo que tengo, a de una u otra forma comenzar a valorar lo poco, lo mucho que puedo tener, porque si yo me concentro en lo que no tengo, si yo me concentro en mi faltante, si yo me concentro simplemente en lo que desearía para ser feliz, estoy quitándole valor a mi vida y estoy quitándole valor a las cosas que puedo tener. Entonces es importante nosotros trabajar con nuestro peor enemigo, que es nuestra insatisfacción, el sentirnos insatisfechos con lo que tenemos, el sentirnos satisfechos con lo que hacemos, o el sentirnos satisfechos con lo que pensamos. Por eso es súper disciplinado el ejercicio de tener pensamientos positivos. A veces pensamos que es fácil tener pensamientos positivos, pero la concentración y la disciplina de valorar lo que tengo, de ser realista con lo que tengo, hace que mi cerebro comience a tener una percepción y una parte cognitiva positiva, pero todo depende de mí. Si es que yo me involucro, si yo permito, si yo le doy la oportunidad a mi cerebro y a mi vida de generar gratitud hacia las cosas que tengo, porque si termino concentrándome en lo que no tengo, si termino concentrándome en lo que me hace falta o en lo que siento que puedo tener, lastimosamente vas a tener todos los días negativos, o todos los días te vas a sentir insatisfecho contigo mismo. El principio del cambio está en la gratitud, que es la madre de los valores, y esa gratitud empieza desde las personas que están contigo, desde la alimentación que tienes diariamente y desde la vestimenta que tienes diariamente. Mientras tú tengas el plato de comida, la ropa y personas que te quieran, deberías estar con 6 puntos de positivismo, porque el mundo es aquí y ahora, el mundo es la realidad, y dentro de esa realidad es lo que nosotros decidimos vivir o no decidimos vivir. Hoy en Lo Sencillo de la Vida estamos hablando acerca de lo innecesario, las cosas innecesarias que dentro de la percepción humana, y dentro también que ya vamos a tener una conexión con el doctor Diego Alarcón del parto innecesario, que es lo que hoy estamos hablando en Lo Sencillo de la Vida. Vamos a una pausa comercial y regresamos con este tema interesantísimo. Y bueno, continuamos entonces con este maravilloso programa hablando de las cosas innecesarias que nos da la vida. Y bueno, ahora sí estamos por medio de línea con nuestro querido doctor Diego Alarcón de la Clínica La Primavera, hablando de este tema, las innecesarias. Dieguito, qué gusto ahora sí tenerte con nosotros, acompañándonos en este rinconcito, en este espacio que nos permitimos entregarles a todas aquellas mujeres, madres, padres que nos escuchan tarde a tarde.
Y el tema que ustedes han propuesto ahora es importante porque cuando pasa la vida, tú te vas dando cuenta que mientras más cosas te rodean, muchas veces más problemas tienes. Y que la vida es más feliz, más la herencia. Pero el tema de las cosas innecesarias acopla con lo que tú mencionabas hace un momento, las cesáreas innecesarias, que ahora en las redes sociales se les conoce como innecesarias. Y las innecesarias, como tú planteaste, cada vez recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que dictaminan que no debería haber más allá de un 10, 15, máximo 20% de seres humanos que nacen bajo un parto quirúrgico, ahora se ha multiplicado a nivel país, a nivel región y a nivel mundial de una forma alarmante, y los índices de cesárea están superando el 50 y 60%, sobre todo en el ámbito privado. Si nosotros hacemos un poco de números y sabemos que el índice de natalidad de nuestro país está alrededor de 20 por cada 1,000 habitantes, eso nos lleva a la cuenta de que en nuestro país aproximadamente nacen 250,000 ecuatorianos cada año. Si de esos 250,000 ecuatorianos pongamos un 20% requerirían cesárea, tan solo 50,000 ecuatorianos deberían nacer por un nacimiento quirúrgico. Pero como los índices están superando el 50%, hay aproximadamente 125,000, 130,000 ecuatorianos que están naciendo por una cirugía abdominal, por una cesárea. Eso quiere decir que se está haciendo 75,000 innecesarias en nuestro país cada año. Y eso es una cifra enorme, esa es una cifra alarmante, porque si nosotros le trasladamos a esas 75,000 cesáreas innecesarias a cifras económicas, tenemos más o menos que una cesárea cuesta $500 más que un parto natural. Ahí tenemos 35,000 millones de dólares para invertir en maternidades y para invertir en capacitación y en educación, en esta filosofía de parto humanizado, de parto respetado, que cambiaría la esencia de lo que está pasando en el país. Es decir, si lo trasladamos a un número económico, desde el punto de vista económico, con lo que se invierte en cesáreas innecesarias, se podría hacer tanto y tantas cosas, porque es un recurso que se está despilfarrando. Pero esto es tal vez uno de los elementos que menos tiene que preocuparnos, porque hay cosas mucho más trascendentales. Una de esas es lo que estamos perdiendo cuando se hace una cesárea innecesaria, lo que estamos perdiendo cuando se hace una cesárea programada, que va en detrimento del bienestar, de la salud, de la integridad del ser humano que nace. Porque, como hemos señalado en programas anteriores, una mujer que está en labor de parto tiene cambios fisiológicos únicos en su vida, cambios hormonales que son los que van a modular la salud, la salud mental, la integridad hormonales que se dan tanto en la mamá y en el bebé, no se dan en una cesárea. Usualmente las cesáreas innecesarias son cesáreas programadas, son cesáreas que se las realiza miedo o les convencen de que hay algún factor de riesgo que en la realidad no existe. Entonces, si nosotros nos perdemos de este sustrato neurobiológico que es la producción
hormonal que tiene la mamá, en donde se sustenta nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra forma de percibir a futuro la vida, estamos en las innecesarias teniendo un elemento que atenta en 75,000 ecuatorianos cada año en el futuro, en su bienestar y en el recibimiento y la primera impresión que tienen de este mundo. Así es, a menudo oímos hablar de las cesáreas, Dieguito, de cierta manera. ¿Por qué se siguen haciendo sin motivo? O sea, ¿por qué tantas cesáreas realizadas sin motivo aparente? Bueno, la respuesta a esta pregunta tiene muchas aristas, muchas facetas con las que se puede enfocar, pero básicamente yo me sentaría en unas o tres que son importantes. Y tal vez la más importante es miedo que se da tanto de las mujeres como los profesionales. Las traumáticas han sido sometidas al parto, a la usancia tecnocrática. Este miedo básicamente es el que también tenemos de alguna forma los médicos en nuestra retina, en nuestra memoria, pues nosotros hemos sido entrenados en salas de parto donde las condiciones que viven las mujeres son totalmente adversas a las condiciones que se requiere para un parto natural. Comencemos con la posición de litotomía, esta posición acostada donde las mamás están atadas a una camilla que es totalmente antifisiológica. Ese tal vez es uno de los errores más grandes que favorece que las cesáreas proliferen de una forma grande, porque las mamás que están en esta posición de litotomía, acostadas, sin poder moverse, sin tener libertad para pujar, sin poder ejercer libremente un proceso fisiológico natural, tienen un bloqueo, tienen dificultades, y este bloqueo es superado con oxitocina, con empujes, con ruptura de membranas, es decir, con un montón de procedimientos que convierten al parto en una barbarie, que le convierten en un proceso difícil, doloroso, con un corte del periné, con una episiotomía que básicamente es algo que debería, en la mayoría de los casos, con vergüenza, y con el uso de ayudas artificiales como el pitocin o oxitocina sintética, que lo único que hace es apresurar un proceso fisiológico que debería ser vivido con tranquilidad, con paz, sin que la mamá tenga que ser invadida, sin que el proceso tenga que ser intervenido, sin hay una justificación absoluta. Y esta justificación básicamente se la fabrica. ¿A qué me refiero? Que muchas veces el hospital de forma rápida, porque los hospitales son de fábricas en donde productividad va en primer plano, es la primera prioridad, y mientras más nacimientos se puedan dar en un menor número de tiempo y con un equipo médico, con un equipo de salud mínimo, mejor. Y eso hace que los profesionales que atienden sobre todo en las maternidades públicas, en los hospitales del sector público, sean profesionales que tienen que manejar muchísimas mujeres, muchísimas mamás en labor de parto, y por supuesto cualquiera, porque tienen que apresurar el proceso, y para eso nada más que hacer lo que han aprendido, lo que han repetido durante toda su carrera, y que es lo que el sistema les impone, porque en la carrera médica
todo fluye como si fuera una jerarquía militar en donde no puede salir del sistema. Entonces eso hace que el proceso de parto sea un proceso doloroso, un proceso difícil, un proceso invadido, un proceso que está siendo empujado sin una razón. Entonces, toda esta inversión que tenemos, que habíamos hablado hace un momento, que podríamos ahorrarnos de las innecesarias, podríamos invertirlo en más maternidades, en más capacitación de dulas y en más sensibilización del personal médico para que pueda comprender el evento maravilloso y las condiciones perfectas que la naturaleza le va a comprar. Uh-huh. Es importante, Dieguito, realmente darnos cuenta que tenemos que leer un poquito, tenemos que movernos un poco más, informarnos. Es triste porque muchas cesáreas se realizan por motivos tan ruines, ¿no? Como evitar que la madre, por ejemplo, se ponga en parto el día de sus vacaciones del ginecólogo, ¿no? O porque una cesárea, por ejemplo, supone, como tú decías, puede ser incluso hasta el doble de ingresos de un parto, y sencillamente también porque no tienen ganas de esperar hasta que el parto funcione por sí mismo. Entonces, evidentemente, cuando no hay un motivo real, cuando no hay una razón médica que justifique la cesárea, pues siempre la mujer tiene realmente que informarse y tener un dato real de por qué va a ser intervenida, ¿no? Sabes que las mamás tienen que siempre reflexionar en algo que es simple pero categórico. Los bebés son lo más importante que viene a nuestra vida, y a estos seres que son extremadamente importantes para nosotros, que van a revolucionar nuestra vida, tenemos que darles la mejor recibimiento, y este recibimiento tiene que ser lo más natural. Te cuento que ayer tuve la visita de una colega muy querida, que ocasionalmente viene con sus mamás a la primavera, y ella me decía: estoy horrorizada porque tengo muchísimas mamás que han pasado por diferentes colegas y les dicen cosas como: ¿por qué vas a tener un parto natural? Si esto es doloroso, si puedes 30 minutos y estás lista. Y básicamente estamos siendo inconscientes de lo que perdemos en el momento de la cesárea, y a este comentario se unen muchísimos más, como que el cordón está alrededor del cuello, como que el líquido está escaso, como que la placenta está madura, como que tú estás muy joven, muy vieja, muy gorda, muy flaca, como que tus caderas son estrechas, como que tienes alguna infección, es decir, como que tu pelvis no va a soportar al bebé, y básicamente en todo esto está traducido un miedo y un temor a que una labor de parto también les dañe la vida y la agenda de los médicos, porque los médicos tienen que hacer consulta y tienen que estar en su casa y tienen que estar en muchos sitios para poder producir, porque desafortunadamente el sistema ahora te dice tienes que producir. Entonces muchas veces es más conveniente planificar una cesárea, inducir a la mamá a pensar que lo mejor es una cesárea que se hace en 45 minutos, antes que estar sacrificando un domingo, una madrugada, un feriado, porque la labor de parto sí dura muchas horas. La labor de parto sí puede venir en cualquier momento, puede venir a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Nosotros aquí en la primavera, en la mayoría de los partos se dan cuando la luna sale, en las horas más cercanas al alba, a las 3, a las 4 de la mañana. Entonces, las mamás tienen que saber que ellas son capaces, que ellas pueden. Hay muchas mujeres que tienen y después me regresan a ver y me dicen que dijeron y que no existió. Y tienen que saber que el trabajo de parto está
bien diseñado, bien, porque el cordón umbilical hace un trabajo maravilloso. Muchas veces les hacen dudar de que el cordón umbilical pueda funcionar, pero el cordón umbilical siempre hace un buen trabajo. Si ecográficamente se detecta una vuelta del cordón en el cuello, que es uno de los miedos frecuentes, eso no tiene que ser una causa de una cesárea. Eso puede tranquilamente terminar en un parto natural. Otro miedo que les infunde a las mamás es por el tamaño de los bebés. Y es importante que el parto se muevan, porque eso facilita mucho que un hombre pueda salir y pueda nacer de una forma natural. Es decir, las mujeres, como tú dices, mientras más sea de un parto natural, el poder en su tiempo total. Así es. Escuchamos, por ejemplo, Dieguito, escuchamos muchas veces que hay que hacer una cesárea en casos realmente diferentes o distintos. Por ejemplo, cuando el bebito viene de nalgas, cuando por ejemplo, también la mamá ha sido muy estrecha, dice el doctor, cuando no se dilata, y todos estos casos realmente podrían obviarse muchas veces en esta situación. Entonces, es importante realmente el podernos dar cuenta de cómo nosotras como mujeres también tenemos este poder, esta forma de conectarnos también con nuestra esencia, con nuestra forma de ser mujeres, ¿no? Que es tan importante, y que nuestro cuerpo sencillamente está completamente diseñado para esto. Nuestro cuerpo está diseñado para dar a luz de una forma tranquila, de una forma maravillosa. Cuando muchas veces hay grandes diferencias entre los niños que son nacidos entre un parto normal y un parto de cesárea. ¿Cuáles pueden ser estas diferencias notables, doctor Dieguito? Estas diferencias notables que se pueden dar en los niños. Bueno, la tecnología nos está jugando una prueba que la vamos a superar, pero uno de mis autores favoritos es Frédéric Le Boyer, que escribió hacia los años 60, 70, un libro que compara el nacimiento con un viaje, y él se pone en la piel del bebé y siente lo que el bebé siente, y te hace sentir esa transformación, ese cambio que tiene de un ambiente en donde es recibido, donde ha sido alojado, donde ha vivido 9 meses del ambiente del vientre materno, donde este bebé ha experimentado luz tenue, ha experimentado calor, ha experimentado unas membranas suaves, y después de estar toda su vida en este ambiente acogedor, que es como un paraíso, salir a un quirófano sin una previa preparación realmente es un trauma severo, es una primera impresión del mundo muy brusca, porque el bebé en estas circunstancias siente el mundo con dolor y con todos sus sentidos. La luz del quirófano está cegando y está haciendo que sus ojitos sientan dolor. El frío de los quirófanos cala su piel y hace que él sienta dolor, porque él estuvo durante 9 meses a 37 grados centígrados. Entonces el cambio le produce dolor.
la amplitud del quirófano hace que él se sienta perdido porque estuvo siempre 9 meses en un medio estrecho. Y luego, el momento que cortan el cordón y le friccionan y le meten sondas y le aspiran y le alejan de su bebé, este dolor que el bebé percibe es tan profundo que se convierte en un trauma, y ese trauma se queda en alguna parte de nuestro subconsciente guardado para toda la vida. Y esto ahora lo demuestran estudios de neurofisiología que detectan que el bebé está activando zonas de su cerebro en donde la corteza prefrontal, que es donde nosotros percibimos las emociones placenteras, donde decidimos el amor, el bienestar, la seguridad, el cariño, el calor de nuestra madre, es la que se activa en un parto natural. En cambio, cuando nacemos en este ambiente hostil, en un ambiente quirúrgico, en un ambiente donde hay cambios violentos y no hay la preparación neurohormonal adecuada, lo que se activa en cambio son núcleos del cerebro, específicamente la amígdala, que es un núcleo en donde sentimos miedo, sentimos estrés, y de acuerdo a cuál sea el canal que nosotros activemos neurológicamente al inicio de la vida, es lo que va a marcar nuestra visión del mundo, lo que va a marcar qué es lo que nosotros cosechemos en la vida de nuestros hijos a futuro. Si nosotros queremos cosechar seres seguros, seres tranquilos, seres amorosos, seres que tienen una visión diferente del mundo y que se insertan en esta sociedad como entes de cambio, tenemos que darles una bienvenida diferente, porque la violencia que se está sembrando en el nacimiento la estamos cosechando en el mundo. Nuestro mundo ya no soporta más violencia, nuestro mundo ya no soporta más incomprensión, más desestructuración familiar, y tenemos que estar seguros que esta violencia y estos traumas que nos acompañan toda la vida se originan en esta semilla que podemos nosotros cambiar, haciendo que el nacimiento sea un nacimiento mucho más amoroso. Así es que yo pienso que tenemos definitivamente que conectarnos con esta revolución realmente del nacimiento, no permitir que sea tan medicalizado, no permitir que nuestro cuerpo sea invadido con instrumentos quirúrgicos, sino que por el contrario, doctor Dieguito, se pueda permitir el fluir del alumbramiento, que es un momento tan maravilloso, tan sagrado, ¿no? Para este bebé que viene, para la madre, para su familia, y tenemos que conectarnos realmente con este nuevo nacer. Pero esto va de la mano con mucha información. Porque hay muchas mujeres que no tenemos ni idea de qué página ir, en dónde buscar alguna alternativa, más allá de este lindo programa que hacemos contigo y de algunos que están también en la televisión, pero profundizar más este tema. ¿Dónde hay información? ¿Dónde buscamos? ¿Qué tenemos que mirar en la internet? ¿Qué es bueno y qué no? Bueno, tú en el internet pones, en cualquier buscador, pones desde el Google cesárea innecesaria y tienes por lo menos unas varias decenas de entradas que son espectaculares, porque esto de la cesárea innecesaria, como es una pandemia que no se da solamente en nuestro país, sino se da en el mundo, ha sido enfocado, ha sido reflexionado y ha sido analizado por muchas organizaciones, por muchos ONGs, por muchas maternidades que, como la nuestra, buscan dar un recibimiento holístico, un recibimiento amoroso, un recibimiento en donde la madre pueda realizarse en uno de los eventos fisiológicos más maravillosos de su vida, porque son las mujeres las que también se transforman con un parto natural, y las mujeres que optan por una cesárea se están perdiendo un ritual, una experiencia transformadora, una experiencia que va a hacer que ellas se sientan que son poderosas, porque el momento que una mujer tiene un parto natural, sabe que ella puede superar cualquier prueba, que puede
alcanzar cualquier meta, y eso hace que la mujer también se sienta poderosa después de un parto natural. Así es que es un reto para las mujeres que nos escuchan, para los papás que nos escuchan, informarse cómo evitar una cesárea innecesaria, y van a tener muchísimas entradas que les pueden dar consejos, y esos consejos tienen que discutirlos con sus profesionales, con sus médicos, con sus obstetras, porque ellos también tienen que reaccionar a la demanda de las mujeres. Ellos también tienen que comprender que estamos en un siglo de información donde las mujeres saben lo mejor para ellas, lo mejor para sus bebés, y que no pueden ser engañadas. Y después de esta reflexión, si su proveedor, su obstetra, no satisface absolutamente todos sus deseos, ella tiene que tomar la decisión de encontrar el lugar donde poder ejercer un parto, en donde el encuentro con su bebé sea un encuentro transformador, un encuentro que dé paso a un ser que va a cambiar totalmente el futuro de esa familia, un ser que les va a traer tanto amor, tanta alegría, que va a ser una inversión, que va a ser un esfuerzo que vale la pena ser vivido. Así es, Dieguito. Muchísimas gracias realmente a ti por tu tiempo, por compartir con nosotros este programa. Hablando hoy, así es, de las cesáreas innecesarias. Se nos acabó el tiempo, nos hemos pasado incluso del tiempo. Agradecemos al doctor Dieguito por habernos acompañado en esta maravillosa tarde. Recordarle los teléfonos de la clínica La Primavera: 355-1022, 355-0993. Dieguito, hasta una próxima ocasión. Gracias por tu tiempo y por esta maravillosa intervención donde todas las madres podemos aprender sobre los derechos que tenemos como mujeres. Así es que bueno, a todos ustedes agradecerles también por estar en nuestra sintonía. Nos despedimos como siempre con un besito con sabor a cerecita. Recordarles Mandala Centro Holístico también en la ciudad de Quito, con su centro con más de 33 terapias a su elección para buscar el equilibrio emocional, ese equilibrio que realmente muchas veces necesitamos establecer en nuestras vidas. Un besito para todos ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.